en la nube para que podamos tener memoria de lo que vamos a hacer esta noche. Bueno, pues poco más. Le voy a pasar la palabra a Rocío Carrasco, que es la presidenta de DEM Murcia, que es la Asociación de Directores de Escena de la región de Murcia, que es la que va a ser de moderadora y de dinamizadora de esta sesión. ¿Vale? Pues nada, me callo y Rocío, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Francisco. Bueno, pues lo primero, daros las gracias al Teatro Villa de Molina por esta iniciativa. Esta es la última del ciclo de 8 que se ha hecho este trimestre. Dar las gracias también al Teatro Villa de Molina y al Ayuntamiento de Molina. Buenos días, buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes. Dar las gracias a Dolores y a Ramón por estar aquí con nosotros, porque bueno, es un lujazo y un privilegio teneros aquí. Yo voy a hacer una contextualización de lo que es vuestro trabajo y pasamos enseguida a que nos contáis un poquito más sobre la obra. Bueno, Ramón Torrelló, Barcelona, 1956, es licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona. Fue miembro de la compañía de teatro La Gàbia de Vic, Barcelona, como actor y como ayudante de dirección. Desde 1983 forma parte de Els Joglars, con los que ha realizado numerosas funciones de las obras de Albert Boadella en teatros de Europa, América Latina y Estados Unidos. Desde diciembre de 2012 es director de Els Joglars, sustituyendo a Albert Boadella en el cargo. En teatro ha participado como actor en las siguientes obras dels Joglars, dirigidas por Albert Boadella. En 1983 Teledeum, en 1985 Virtuosos de Fontainebleau, en el 87 Bye Bye Beethoven, en el 91 Yo tengo un tío en América. También ha interpretado a los siguientes protagonistas en obras como Columbi Lapus, El Nacional, Ubu President, La increíble historia del Dr. Flat y Mr. Pla, Dalí, la trilogía, Ubu Pla y Dalí, El retablo de las maravillas, En un lugar de Manhattan, Controversia del toro y el torero, La cena, 2036 Omega G, El Nacional, El coloquio de los perros, VIP, Zenit y Señor Ruiseñor. También ha hecho numerosos trabajos en televisión y en cine y destacamos los premios en el 96 Premio de la Crítica de Barcelona por Ubu President, en el 98 Premio Max de Interpretación Masculina por La increíble historia del Dr. Flat y Mr. Pla, en el 2000 Premio Nacional de Teatro por Dalí, en el 2019 Premio José Estruch a la mejor autoría por Señor Ruiseñor. Junto als Joglars ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio de la Crítica del Festival de Edimburgo, en el 92 en Reino Unido, por la obra Yo tengo un tío en América, y Premio Fundación Amada por la misma obra, el Premio Nacional de Teatro en el 94 por la obra El Nacional, la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el 99, el Premio Saulo Benavente al Mejor Espectáculo Internacional en el 99 por la obra Dalí. En cuanto a Dolors, Dolors es de Barcelona del 1970, realiza estudios de interpretación en el Col·legi del Teatre y en el Institut del Teatre de Barcelona, cursos de danza en Company and Company y canto con Fernando Bañó. Como actriz, trabaja en los espectáculos Plats, dirigido por Pladaval, y en Quién teme a Virginia Woolf, dirigido por Rotentain, de la compañía prehistórica Attack, entre otros. En teatro ha participado como actriz en las siguientes obras dels Joglars, dirigidas por Albert Boadella: La increíble historia del Dr. Flat y Mr. Pla, Dalí, la trilogía Ubu Pla Dalí, El retablo de las maravillas, En un lugar de Manhattan, La cena, 2036 Omega G, El Nacional, El coloquio de los perros, VIP, Zenit y Señor Ruiseñor. En cuanto a premios, junto a Els Joglars ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan Premio de la Crítica Teatral de Barcelona, Premio al Mejor Espectáculo en el 98 por La increíble historia del Dr. Flat y Mr. Pla, la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el 99, el Premio Saulo Benavente al Mejor Espectáculo Internacional en el 99 por la obra Dalí. Bueno, pues esta es su carta de presentación. Y bueno, bienvenidos. Queremos que nos contéis un poquito más sobre lo que ha sido vuestro proceso creativo
de la obra que vimos el sábado. Lo que hemos comentado antes, esto es una conversación entre amigos, podéis hablarnos un poco de lo que vosotros queráis, lo que a vosotros os motive, bien vuestros procesos de creación o bien vuestras motivaciones más artísticas, más organizativas. Realmente es un poco lo que vosotros queráis. En un principio, después de que vosotros habléis, pues la gente puede hacer preguntas, pero bueno, si a vosotros, o sea, según vayamos viendo, si alguien quiere hacer alguna pregunta y a vosotros os parece bien, pues también pueden haciéndola durante el proceso, ¿vale? Así que os doy paso, no sé qué queréis comentarnos. Pues creo que podemos empezar por nuestro sistema de entender el teatro, de cómo ensayamos, cómo preparamos los espectáculos, si os parece, no sé. Eso sería estupendo. Vuestro proceso creativo es algo que a mí personalmente me interesa mucho. Además, antes me ha estado comentando algo bastante interesante. Sí, bueno, yo decía a Rocío que creo que una de las singularidades del Joglars es que siempre hemos trabajado en el campo, es decir, a 100 kilómetros de Barcelona, en una pequeña cúpula en medio del bosque, al lado de un cementerio y rodeados de ovejas o vacas. Generalmente son ovejas. Y allí hacemos una actividad, digamos, que es bastante singular a la que realizan los vecinos nuestros, ¿no? Y yo creo que es un espacio muy antiteatral, porque es un espacio luminoso, cálido, no, con mucha luz. Y eso nos permite, ahora menos, porque los tiempos tampoco son muy buenos, pero nos permite aislarnos y concentrarnos mucho en el tema en que tocamos, ¿no? Antes estábamos allí 6 meses, ¿no? Ahora estamos 3 meses porque previamente hemos hecho un trabajo, un borrador antes, es decir, que ya entramos en la cúpula con el espectáculo, ya lo vemos, ya lo vemos más o menos, ¿no? Sabemos, tenemos un principio, tenemos un final, más o menos un nudo, ¿no? Antes quizá íbamos más, como los tiempos eran mejores, íbamos más así a la aventura, ¿no? Sabíamos el tema, pero igual que ahora, ¿eh? Es decir, no sabemos qué tipo de música irá, no sabemos la escenografía, el espacio escénico, no sabemos el vestuario. Vamos descubriendo a la vez que vamos haciendo, ¿no? Que vamos avanzando. A veces también avanzamos y luego el trabajo de una semana se tiene que retroceder porque no encajan las piezas. Es un caos, ¿no? Es ese caos que luego nosotros ordenamos, ¿no? Pero empezamos ahora con un cierto borrador, con unas ciertas escenas en mente. Hay escenas que tú las escribes en la mesa, pero en la cúpula los actores te la cambian totalmente o le dan otro enfoque, evidentemente siempre mucho más fresco, mucho más exacto. Es decir, trabajar in situ va muy bien, porque el actor, cuando está en vena, da la situación que se le ha marcado y da perfectamente la visión, ¿no? de esta escena que hemos planteado, ¿no? Es decir, nosotros, cuando había Albert Boadella, él planteaba llevaba una lista, una serie de improvisaciones, y a partir de esas improvisaciones íbamos construyendo las escenas. Ahora quizá es un 50% de ya preparado y otro 50% que se deja a esos temas, a esos titulares que nosotros planteamos a los actores, y luego ellos pues en la cúpula pues improvisan. Como podéis ver, es un sistema bastante artesanal. Hay veces que una escena pues se nos resiste y vamos percutiendo hasta que logramos
logramos sacar algo de luz, ¿no? Por ejemplo, en la escena, por un ejemplo, ¿no? En la escena esta de l'Auca de Rossinyol, ¿no? Cómo presentar al público un pintor desconocido por la gran mayoría que se llamaba Santiago Rossinyol. En un auca son los romances de ciegos, son pequeños fragmentos en verso que definen la vida o cuentan una historia, ¿no? Pues hasta llegar a las gomas elásticas, que son muy sencillas, pues primero probamos me acuerdo Primero era un rap. Primero era un rap. Y luego vimos que el rap no... ¿Cuándo nació Rossinyol? Hacíamos ahí unas cosas. Luego fue con paraguas. Vimos que los paraguas ocupaban mucho espacio y no tenía que ser más... Hasta que pillamos unas gomas elásticas, hicimos unos cuadros. Y las gomas elásticas las puedes manipular, puede ser un molino, puede ser una iglesia, puede ser una fábrica, puede ser... Claro, esto a mí me gusta mucho, ¿no? Esto es la escuela de Joglàs, ¿no? Es decir, esto cuando no hay el texto y aparece el teatro, ¿no? Y es una cosa que siempre he tenido muy en cuenta. Y otra cosa también es el impulso musical, la música. La música para mí es muy importante porque toca algo, algo del ser humano que es muy abstracto, pero que le produce unos impulsos emotivos muy profundos, ¿no? Una música con una acción teatral, casi es que ni falta texto, ¿no? Es decir, puedes describir una cosa sin nada, sin pocas palabras, ¿no? Una cosa metafóricamente, simbólicamente, ¿no? Que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? También esto. Es decir, que el texto no sea el gran protagonista, sino que sea un elemento más dentro de la música, de la acción teatral, de la acción corporal, de todo, ¿no? Que sea un elemento más, simplemente. Dolors, ¿puedes decir algo más? Bueno, no, lo que ha contado Ramón, ¿no? Que pues este proceso, en principio, pues todo el equipo artístico, ¿no? Primero, claro, lo que ha contado Ramón empieza un año antes, normalmente, de llegar a la cúpula. Es decir, empezamos a plantear un tema, empezamos a dar vueltas a uno o dos temas. A partir de aquí nos decidimos por un tema y empezamos pues a investigar. Tanto pues por ejemplo con Rossinyol pues empezamos a leer muchísimas cosas tanto de Rossinyol como también íbamos pues archivando pues todo lo que iba pasando del procés, ¿no? Pues todas las noticias que muchos de los textos que aparecen en boca de la gente del museo, ¿no? Supongo que todos habéis visto la obra, pues son pues recortes de periódicos o son pues recortes de textos que ellos mismos han dicho, ¿no? Entonces lo que hacemos es pues archivar todo eso, a buscar mucha bibliografía y empezar pues en mesa, eso sí, a pensar y a escribir, ¿no? A escenas, a ideas, desarrollarlas. Para cuando llegamos a la cúpula, estamos en ese proceso que dice Ramón, ¿no? Que no es decir, a veces empieza por una improvisación sin más, como contaba Ramón, ¿no? Teníamos la idea de cómo contar a Rossinyol, pues empezamos pues, jugando con un rap y acabamos con esas gomas, ¿no? Pero ya vamos a día de hoy, ¿no? Más que en la época de Albert, por la cuestión de tiempo, básicamente, pues vamos con un trabajo que en cuanto también en cuanto a buscar información y tal, eso también existía antes, ¿no? Había un trabajo que quizá también se hacía, ¿no? Más al margen del equipo artístico, era más un equipo de dirección. En este caso se mezcla más, ¿no? Porque aparte de que Ramón es director, es actor también, trabajamos con él, Alberto Castrillo Ferrer y yo, pues en la dramaturgia, entonces es un trabajo como Pilar Sainz, aparte de ser actriz, también ha sido la que ha diseñado el vestuario. Entonces, un poco entre todos,
ese proceso creativo que empieza pues, el día que se decide un tema y que muere o se estrena, ¿no? Es decir, el día que se estrena, es decir, es el día que acaba, ¿no? El ciclo, pues pasa todo eso, ¿no? Ese año llegamos ahí y ahí nos reunimos todo el equipo artístico con el ayudante de dirección, hacemos pues con producción también y bueno, evidentemente, ¿no? Lo que son esos 6 actores más el equipo técnico que va en gira, pues ahí se tiene que añadir pues toda la gente que ha hecho el diseño de sonido, el diseño, vienen aquí arriba, se instalan aquí, estamos pues dando vueltas a, por ejemplo, a la música, grabaciones, lo probamos, ensayamos, pues en este caso era David Angulo, que es de Zaragoza, pues se instalaba también aquí en la casa. Y el hecho también, ¿no?, de estar todos juntos aquí, lo que te permite es que te levantes. Hay una disciplina, ¿no?, una disciplina de, primero, de hacer todo un training físico. Es decir, nosotros nos levantamos, desayunamos y pues estamos una hora haciendo pues cada uno a su manera, pues eso, ¿no?, un training físico. Después empezamos los ensayos, hacemos un break entre, pues para comer y tal, y por la tarde iniciamos otra vez. Los horarios suelen ser pues a las 9 y hasta la 1:30, y a las 5 de la tarde o 4:30 el año pasado hasta las 8:30. Son muchas horas y esas horas que no estás ahí, de alguna forma también estás ahí, porque estás charlando pues en la cena, aunque hables de otros temas, porque también es necesario, pues siempre estás reconociéndote, ¿no? Y cualquier cosa que pasa, cualquier noticia, ¿no? El hecho también de ser una compañía que normalmente tratamos los temas sobre la actualidad, ¿no? En este caso, el Procés, pues hace que estés muy atento también a lo que está pasando a medida que tú también estás trabajando, porque cualquier cosa puede ser aprovechable, ¿no?, para el espectáculo. Es decir, que bueno, es muy divertido, nos divertimos, nos portamos, es decir, hay, evidentemente las relaciones siempre son complicadas, pero aquí realmente sí que es cierto que estamos casi, es decir, como un juego, pero con mucha disciplina, ¿no? Es decir, que sí que es un divertimento. Hay días, por ejemplo, que en todo el día no aparece nada, pero sin embargo, al final del día, en los últimos 15 minutos, algo aparece, ¿no? ¿Por qué? Porque has estado todo el día insistiendo en una idea, insistiendo en el fracaso para que tengas un pequeño éxito, ¿no? Sí. Al final del día. Es como una montaña rusa, ¿no? ¿no? Decimos nosotros que empieza sí. Todo, parece que tienes una idea, es fantástico. Incomprensiblemente siempre se estrena, ¿no? Sí, después de pasar, pues eso, como tienes un tema, parece que lo tienes y es maravilloso, aparece una idea fantástica, será maravillosa y al cabo de 2 días esa idea pues no sirve para nada, no estás encallado, no avanzas, te desmoronas un poco, te empiezas a angustiar, el reloj siempre va atrás, ¿no? Es decir, entonces, pero vuelve otro día a aparecer algo que nos vuelve a parecer maravilloso. Y así, al final, lo que dice Ramón, comprensiblemente se estrena, ¿no? Bueno, pues hemos contado un poco, es decir, Rocío, no sé si... Sí, bueno, yo lo que, mientras escucho, quería hacer otra pregunta. ¿Cómo se trabaja y cómo se crea en torno a un tema tan complejo? Porque realmente el tema que tratáis es un tema muy, bueno, hay muchísima controversia y es muy complejo y está claro que el enfoque del humor, para mí, yo soy una fan del humor y creo que el humor al final casi lo permite que se hable casi de todo, ¿no? Pero aún así yo creo que tiene una gran responsabilidad elegir un tema de esta magnitud. Entonces, pues, no sé, ¿cómo había enfrentado a ese tema? La motivación la entiendo, también si quería hablarnos de la motivación, de la temática, de por qué es necesaria hoy en día, un poco obvio, pero bueno, ¿cuál es vuestra motivación para elegir este tema y no otro? ¿Cuál es vuestra motivación para enfocarlo y con la responsabilidad que lo hacéis? Bueno, porque somos el Showglass y porque creo que como artistas teníamos que decir algo al respecto, ¿no? Teníamos que porque siempre nos hemos inspirado en la realidad que nos envuelve y el tema del proceso es un tema muy importante y creo que como un acto de responsabilidad teníamos que tocarlo a través de una figura extraordinaria, de un hombre magnífico que es Santiago Rusiñol, que fue un catalán de la burguesía catalana que elige el arte, ¿no? Nosotros también somos artistas, también hemos elegido el arte.
Y a través de este personaje, este ciudadano magnífico y cosmopolita, abierto, que representa una Cataluña, pues, eso, ¿no? Pues amable y el señor era un hombre representaba un poco la inducción a la sensualidad, a la belleza, al Mediterráneo, era un gran trabajador, era un tío de espíritu renacentista porque era escritor, era pintor, era dramaturgo, era poeta, era coleccionista de hierros antiguos, fue el que introdujo el Greco en España junto con Zuloaga, un hombre que ha vivido la bohemia, que tuvo una vida, él decía siempre, yo he sido un hombre sin calvario, no me hagan homenajes, cuando él quería hacer un homenaje decía, stop, he querido, todo lo que he querido lo he tenido y todo lo que he deseado ha sido fácil para mí, por lo tanto, no me hagan homenajes porque he sido un hombre sin calvario, que esto es muy bonito, ¿no? Que yo no, soy un hombre sin calvario. Pues nos pareció este hombre, este catalán, compararlo con lo que está ocurriendo, lo que está pasando ahora, a través de una reivindicación del arte, como él hacía como patria universal. Él prefería más un fragmento de Dante, un cuadro de Velázquez del Greco, una música de Chopin que una ciudad o un pueblo, ¿no? Es decir, él era este espíritu. Pues nos pareció que este espíritu y este mundo rusiñol, que por desgracia no ha habido renovación, confrontarlo con esta Cataluña, pues, de este delirio, ¿no? Y nos parecía que como artistas teníamos que decir algo, como responsabilidad de artistas, como gente que observamos lo que nos envuelve. Aparte de esto, hay en el Hamlet, que creo que es en el Hamlet, cuando la escena de que llegan los cómicos, el grupo de cómicos llegan al castillo de Ilsinor, Hamlet le dice a Polonio, trata bien a los cómicos, que no les falte de nada, porque ellos son el compendio y breve crónica de los tiempos. Por lo tanto, los cómicos también han sido los notarios, ¿no? de cada época, de cada situación y de cada momento de la historia. Precisamente esta compañía Joglàs, muchas de sus obras se podrían identificar con un cierto tiempo de la historia de este país, de España. Es decir, la Torna, Limpingman, Teledeum, Virtuosos de Fontainebleau, cuando España entra en el mercado común. Es decir, se podría ir según qué espectáculo se puede absorber o se puede oler un poco la historia de España. Y por eso nos parecía, porque Joglàs es una ética y una estética, ¿no? Y yo he recibido este testigo, ¿no? Y aparte porque soy carne de Joglàs, porque me he formado aquí y creo que el humor, creo que eso lo decía Boadella, que el humor es la forma más civilizada de expresar la tragedia, ¿no? Finalmente es una tragedia lo que está pasando, un poco. Y si se dice con humor, el humor desacraliza, el humor es abrir las ventanas, es poner distanciamiento, ¿no? Estaba leyendo un libro de Todorov, que había una exiliada, una rusa que estaba en un campo de concentración y allí había humor, ¿no? Que manda huevos, ¿eh? Decían, iban con harapos y hacían ver que hacían un desfile de última moda en una pasarela de París y bebían agua sucia y decían que era champán. El humor es un gran analgésico, una gran protección contra el horror, ¿no? Siempre el humor siempre ha sido, ¿no? Yo creo lo que decías tú, que Joglàs también, ¿no? Como Aristófanes que decía, ¿no? Yo os diré cosas amargas pero verdaderas a través de la comedia. Es decir, que tú puedes con el humor darle la distancia necesaria para que cualquier tema pueda aparecer, ¿no? Y darnos esa opción de un poco tambalear esos cimientos, ¿no? De verdades absolutas que a uno le encierran, ¿no? Y se mira al ombligo, que es un poco lo que pasa, ¿no? con los nacionalismos. Es decir,
el escuchar lo que quieres escuchar y no otra cosa, ¿no? Porque la otra cosa pues te pone en duda tus razonamientos, tus pensamientos, ¿no? Y un poco es la libertad de expresión, ¿no? Que decimos que empieza con la libertad del otro, es decir, en el momento en que tú eres capaz de debatir con otro y hasta dudar de lo que tú piensas y hasta cambiar de opinión. Entonces, eso que nosotros lo hacemos, ¿no? Con humor, lo que decía Ramón, ¿no? En uno de esos libros, ¿no? Que hablaban también de los campos de concentración, decían, si la risa es al final el último acto de libertad que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, por ejemplo, ¿no? Cuando se plantea si se puede hacer humor de todo, yo creo que sí, porque el humor es lo que sirve muchas veces para poder hablar absolutamente de todo. De otra forma, muchas veces sería imposible, por demasiado doloroso, ¿no? O porque no sería aguantable. Entonces, ese escape del humor también, en nuestro caso aquí, por ejemplo, nos ha dado un poco el quitarnos esta mochila, ese peso que llevamos, ¿no? de todo el proceso que ha puesto. Normalmente los fanatismos, una de las primeras cosas que pierden es el sentido del humor. Es decir, no hace nada gracia, ¿no? Es decir, nos hace gracia el chiste que hacemos nosotros sobre lo que nosotros decidimos y decidimos cómo debemos reírnos de eso. Entonces, cuando se pierde, ¿no? Esa posibilidad ya de reírte, de tener, de poder, ¿no? Pues divertirte a partir de, pues eso, ¿no? Del señor Ruiseñor, de cualquier... En este caso también decir que ha venido gente a ver el espectáculo pues con afina al independentismo y que se ha reído realmente. Entonces, eso también es buena señal, ¿no? Es que la obra pues sirva un poco también. Una decía, ¿no? Una chica que vino a vernos a Madrid, que decía, ostras, viendo el espectáculo me doy cuenta que es que a mí me empieza a picar la barretina, ¿no? También, es decir, la metáfora me empieza a picar un poco todo, ¿no? Realmente, pues, ostras, es esa posibilidad, ¿no? Me pica. Me pica, pues me empieza a picar a mí. Pues ahí no está todo perdido, ¿no? Yo creo que es el trabajo que empezó Aristófanes y realmente es quizá nuestra herencia más directa, ¿no? De Albert y de Albert a nosotros. Pero sí, mirarnos ese mundo, ¿no? Ese espacio ritualístico que dice Ernesto Caballero, ¿no? Es decir, pues poner sobre las tablas lo que sea, aunque duela, ¿no? Aunque duela. Pues sí, ¿no? Para esto está el teatro, para divertirte, para entretenerte, pero ¿por qué no? También, ¿no? Para que esto sirve, pues, yo qué sé, para dar, ¿no? Para ver y pensar y reflexionar sobre el mundo, sobre lo humano, lo inhumano, ¿no? Lo que somos, en definitiva. Sobre el proceso de recepción del público, que estáis un poquito comentando, sobre esto quería preguntaros precisamente, ¿cuál era la recepción del público? Y en vuestro proceso de creación, si había habido autocensura, ¿cómo de condicionante había sido esa posible recepción del público? No sé si ha sido o ha supuesto en algún momento un condicionante, si ha habido autocensura, porque muchas veces precisamente lo que pasa con el humor es que como eres muy libre cuando crees, pues nada, no hay barreras. Entonces luego dentro de la propia historia que quieres contar tienes que ir reconduciendo y no sé si el tema tan polémico en algún momento o ha condicionado y o había autocensurado. No, de hecho la gente dice que han venido a ver a periodistas que no nos cortamos. Yo creo que lo único que ha habido es un cierto, vigilar un poco el buen gusto, ¿no? Es decir, mirar de si sale un tío desnudo, ¿por qué sale, no? ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, hay el rey desnudo, que nadie es capaz de decirle que va desnudo, es decir, siempre hay detrás de servir los platos cocinados, no porque sí, ¿no? Sino que hay unas razones detrás de todo esto, ¿no? Quizá la única censura es decir, ostras, no, esto es demasiado bestia o demasiado vulgar o demasiado, ¿no? o es poco teatral, ¿no? Quizá hemos rechazado cosas así, ¿no? Pero
bueno, hemos afrontado el tema como todos los hemos hecho en esta casa, ¿no? Como un tigre, ¿no? Es decir, si vamos a Rolex, vamos a Rolex, ¿no? Es decir, que hemos sido, ya que se toca, pues se toca y se toca bien, ¿no? Siempre, quizá, salvo este condicionante, ¿no? De mirar un poco la estética, ¿no? Que las cosas no son porque sí, sino que siempre hay una estructura, hay una estructura. ¿Eh? No es gratuito, no es gratuito. Y la reacción del público, bueno, aquí en Molina fue muy buena, en todas las partes es muy buena, ¿no? Porque quizá admiran el desparpajo, admiran cierto valor en hacer este espectáculo, ¿no? Este tipo de espectáculo. Que creo que, bueno, cuando nosotros hacíamos Ubú, estuvimos en Madrid muchos meses, 3 meses. La gente decía, bueno, sí, nos reímos mucho, pero aquí nadie se atreve a hacer un Ubú. Creo que estaba Gallardón en aquella época, de acá de Madrid, un Ubú Gallardón, ¿no? O un Ubú Lendakari, digamos, a País Vasco. Es decir, ¿por qué no lo hacéis? Un Ubú Lendakari. Bueno, porque no conocemos el tema. Nosotros como catalanes conocemos el tema de aquí, ¿no? Pero eso lo tendrían que hacer, digamos, compañías que de allí, ¿no? Que saben el genius loci, ¿no? Que saben el toque, ¿no? Lo que se cuece, ¿no? Pero no, yo creo que el teatro es esto, ¿no? El teatro desde Aristófanes. Es decir, Aristófanes hace creo que son los babilonios, ¿no? Contra Cleón, contra el presidente de Atenas, contra el Pujol de Atenas, que de aquella época. Pero ese tío va a ver el espectáculo y le mete una multa. Y el tío dice, Aristófanes, vale, pues ahora voy a hacer otro espectáculo que se llamaba, creo que son los acarnienses, ¿no? Y le hace otro espectáculo sobre Cleón. Y vuelve a ir Cleón, el presidente de allí, y aplaude y se ríe con la gente, ¿no? Es decir, y Cleón era considerado un bestia, ¿eh? Tan bestia no lo debía ser un hombre, pero un hombre que sabía lo que se traía entre manos, ¿no? de la política, que sabía que tenía que aguantar lo que en una democracia como la de Pericles, la gran democracia de Pericles, tenía que aguantar que aquel hombre le expusiera que no estaba de acuerdo en una Grecia imperial, que no estaba de acuerdo con la guerra, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el tío aguantó y se fue a ver el espectáculo 2 veces, ¿no? Es decir, el teatro tiene que servir para eso, es un servicio público, ¿no? Es decir, tiene que servir para poner blanco sobre negro. Hay mucha gente que opina lo que nosotros ponemos en escena, pero no se dice por prejuicios, por no complicarse la vida, por lo que sea, ¿no? Entonces, muchos espectáculos nuestros son catárticos porque la gente ve sobre el escenario lo que realmente piensa de verdad. Nosotros le le desvelamos esta zona que ellos la ven pero se niegan a verla, ¿no? Dicen, hostia, pues cuando hacíamos el retablo Las Maravillas y hacíamos una coña sobre la cocina moderna, que poníamos un plato así enorme y un tío que soplaba aire y decía, coma el aire, que esto es 5 estrellas, no sé qué. Y claro, la gente se descojonaba, ¿no? Porque eran unos pobres empleados de Carrefour que probaban, que habían sido elegidos por un sorteo y estaban muy contentos. Y bueno, les daban aire, ¿no? Porque, claro, o ya no hablemos del arte, ¿no? Del arte abstracto y esas cosas, ¿no? Por eso a veces el teatro tiene esa cosa catártica, ¿no? De decir, hombre, ya era hora que viéramos esto, ¿no? Pues a mí, ¿se me oye? Sí. Hay una cosa que destaco de vuestro espectáculo y es precisamente que lo que pues, en un momento determinado puede ser mirado desde una región solo, aunque sí que es verdad que trascendente para el resto de regiones, pero no deja de ser catalanista o catalán, ¿no? Sin embargo, y eso podría ser algo limitante, sin embargo conseguís que no lo sea y que más allá de que sea de Cataluña o de que sea, o sea, transmitís a los espectadores una visión
digamos, universal, ¿no? Sobre el nacionalismo o sobre el extremismo, ¿no? Que eso es lo valioso, que utilizáis, que a partir de una realidad, de un localismo, o de vuestra realidad en Cataluña, que también ya digo que nos afecta a todos, pero lo trasladáis un mensaje para todo el mundo, para todas las culturas, para todos los territorios, ¿no? Sí, eso es lo, Dalí decía, ¿no? Lo ultra local es lo más universal. Es decir, que a veces para contar algo muy grande tienes que contarlo a partir de algo muy pequeño, que la gente tenga el referente, ¿no? Entonces, nosotros podíamos hacer un espectáculo hablando de los nacionalismos o hablando de este nacionalismo, que este nos sirve para hablar de todos. Entonces, quizá es más concreto, el referente es muy directo y entendemos con el discurso final, además de Rusiñol, que es suyo, es decir, el discurso que hace Ramón al final está escrito por Rusiñol y realmente pues viene a decir un poco eso, ¿no? Es decir, la patria a la que todos pertenecemos o deberíamos, ¿no? La que nos une, no la que nos desune, ¿no? Entonces, pues entendemos perfectamente, ¿no? Esa ficción, esa otra religión en que se convierte el nacionalismo, ¿no? Ese creer a ciegas, pues tiene nombre de nacionalismo catalán, pero pues le quitas el catalán y sirve lo que contamos para cualquiera, ¿no? Y yo creo que por eso, ¿no? Porque realmente eso que decía Dalí es cierto. Es decir, si tú hablas pues de la vida de un pequeño pueblo de no sé dónde, empatizamos todos, ¿no? En el cine se puede ver o en obras de teatro. ¿Por qué? Porque entendemos rápidamente, sin conocer quizá ni al artista ni el pueblo, ¿no? Pues un poco yo creo que eso, aparte, también yo creo que de alguna forma sí que nos salpica a todos lo que está pasando aquí. Es decir, que formamos parte de un todo, ¿no? Y entonces, pues Cataluña no es de un color, por suerte, aunque quieran que sea así, ¿no? Es de muchos colores, como no es España, en la que pertenecemos y en la que estamos todos. Y entonces es un tema que no es aislado a España, tiene unas consecuencias para España también, ¿no? Y las estamos viendo. Entonces, yo creo que son ambas cosas. Una que nos sirve realmente para, que era la idea, ¿no? Hablar de los nacionalismos, pero como mejor podíamos hacerlo era desde el más cercano, que también muchas veces da más miedo, porque cuando es muy concreto, el referente es muy claro, claro, si lo haces de una forma más genérica, de alguna forma te implicas menos directamente en algo concreto, es menos, entre comillas, arriesgado en ese sentido, ¿no? Porque, claro, yo siempre digo, el texto final de Señor Ruiseñor, creo que no hay nadie que esté en una butaca que no lo firmase, ¿no? O que no. Entonces, claro, si la idea fuera siempre de una forma más, menos concreta, pues bueno, empatizaríamos muchos, quizá enfadaríamos a menos, pero de hecho la reacción cuando a uno le toca, yo creo que no, esa sensación actualmente, ¿no? Que cuesta, que parece que todo es intocable, ¿no? Es que es otra de las religiones, ¿no? Ahora para los artistas es tremendo, porque ya no es la censura de un gobierno, es la censura popular y acaba siendo ya ni autocensura, te censuras tú porque ya sabes que te censurarán. No es eso, ¿no? La censura siempre viene por el bien de todos, siempre viene para cuidarnos, ¿no? Esa hipocresía, ¿no? Que le podemos decir 1000 nombres, utilizar 1000 eufemismos para no contar exactamente de lo que estamos hablando porque es demasiado dañino, ¿no? Entonces, si a las cosas las llamamos por su nombre, las vemos más, cuando son más claras, más concretas, pues quizá es más fácil, ¿no? También, a veces eso, ¿no? Más complicado, menos confortable también, pero bueno, volviendo a Aristófanes, tampoco hacemos nada nuevo que no hubiera hecho ya Aristófanes, ¿no? Yo en este punto tan interesante iba a proponer precisamente abrir, pasar la palabra al resto de asistentes. Jesús, creo que has pedido la palabra. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, yo en primer lugar, yo quiero hacer por dos preguntas. Una, en primer lugar, ¿por qué siempre elegís, por ejemplo, personajes singulares? Quiero decir, como pasó con Dalí, como pasó con Pla y ahora con Rusiñol Sarnez.
Yo quiero pensar que elegís personajes singulares que suelen tocar en los huevos al poder, porque eso es lo que eran los tres, los tocahuevos, y entonces nos ayudan a tocar en los huevos al poder. Y yo creo que es por eso, pero me parece curioso, porque vosotros sois un grupo colectivo y elegís siempre personajes singulares, o sea, muy individualistas, porque los tres eran muy individualistas. Eso por un lado. Y luego lo que habéis comentado de lo del teatro de meterse con los políticos de tu zona, yo la única persona que conozco que hace una cosa parecida, pero mucho más bufonesca, es Xavi Castillo en Valencia, que lo ha hecho, se metió con su presidente de la comunidad. Nosotros aquí no lo hacemos y quizás deberíamos de hacerlo y tendríamos un campo enorme, porque aquí también se hacen muchas barbaridades. Y otro caso que conozco, supongo que será lo que hicieron de la boda de Aznar. No conozco grupos que hayan sido tan insistentes como vosotros y que hayan destapado tantísimo el poder, ¿no? Y que os habéis reído tanto del poder, que yo creo que lo que tú decías que es una cosa catártica, yo creo que es más bien una cosa que quita tensiones. Yo cuando veo que os reís del poder, a mí me quita muchas tensiones. Digo, pues mira, este tío es más tonto de lo que parece. Eso es lo que os quería preguntar más o menos, de lo que quería hablar. Porque somos como, creo que somos las viudas de esos personajes que les hacemos homenajes, ¿no? Somos las viudas de Pla, de Dalí, de Rusiñol, porque han sido hombres con una personalidad, todos, y que han sido, creo, injustamente tratados, ¿no? Tanto Pla como Dalí, ¿no? Y en cambio han sido unos tíos que cuando tú los estudias, cuando haces el personaje, son unos tíos magníficos, son muy singulares, muy especiales, muy artistas, y son realmente, dices, madre mía, qué personajes, ¿no? Pero, pues, claro, son gente que siempre han abominado, ¿no? de la política o de los políticos, de los mediocres. Y porque Pla es un escritor, pero yo creo que es un gran artista, Pla. Es decir, en una cuartilla describir el vuelo de una mosca o el color del ala de una mosca, eso parece muy fácil, pero es dificilísimo, ¿no? Son gente muy trabajadora, tanto Pla como Dalí como Rusiñol. Rusiñol era hijo de la burguesía y era destinado a ser l'hereu de la fábrica textil, pero ganó más dinero haciendo de pintor, de dramaturgo, que siendo el director de las fábricas textiles de su familia. Pla era un tío que no paraba de escribir. Se podía meter una botella de coñac, ir al Mas, desde el pueblo al Mas a pie, y llegar por la noche con la botella encima y ponerse a escribir sobre el vuelo de los pájaros, el ruido de los pájaros, el canto de los pájaros. Y Dalí no digamos, Dalí pintaba con un pincel de 3 o 4 pelos, no paraba nunca. Si paraba tenía Gala que le decía, ale, pinta porque si no aquí no comes, ¿no? Es decir, estos personajes y que han sido como repelidos, ¿no? por la propia comunidad, siempre nos han parecido una gente interesante, ¿no? Siempre es más interesante ir con el que no está bien visto, ¿no? Esto, pues, siempre artísticamente creo que es mejor, ¿no? Un delantero centro que marca goles, pues ya, bueno, ya no tiene importancia porque marca goles, pero un delantero centro que no marque un gol, coño, puede tener algo interesante, ¿no? Puede ir allí a ver qué pasa, no sé, y luego descubres un tío fantástico, ¿no? Y no sé, ¿no? Ese papel de viudas que hemos tenido, porque hemos cogido unos personajes que también han sido muy críticos y muy libres y muy liberales, ¿no? Y muy, bueno, con una época de esplendor fantástica y luego una vejez que han acabado todos, pues las imágenes de Dalí, el último Dalí, allí temblando, allí recibiendo a todos, aquel Dalí de las performances, ¿no? O Pla,
delgado, que tan solo olía un poco de vino y ya está alcoholizado, ¿no? Rusiñol, que muere en Aranjuez. Rusiñol muere con las botas puestas. Rusiñol necesita pintar. Decía, si los temblores que tengo por la morfina, yo me ataré un pincel en la mano para seguir pintando. Y muere en la Fonda del Comercio pintando los jardines reales de Aranjuez. Hostia, estos son unos tíos Pla igual, Dalí pinta, bueno, muere Gala y pobre ya, pero aún tuvo intentos, ¿no? Son realmente unos apasionados, ¿no? Unos auténticos tigres en lo que tocan, ¿no? Y solo existe la literatura o la pintura y esta gente que es capaz de, hasta las últimas consecuencias, hasta el último momento de su vida, es muy impresionante. También quizá porque empezamos, claro, nosotros siempre es como un salto al vacío, no hay un texto, entonces el hecho de que estés siempre leyendo, buscando y te enamoras, por ejemplo, de estos personajes que cuentan y te ayudan a contar, pues es un poco ir el salto con algo de red también, ¿no? Es alguien que te ayuda mucho a, si alguien es capaz de contarlo y de verlo de esa manera, como lo contaba Pla, pues es una forma también, ¿no?, de sumar lo que nosotros hacemos y contarle a él. Por ejemplo, Pla, que era un escritor muy poco conocido, pues mucha gente cuando venía a ver Pla le entraban ganas, ¿no?, de leerlo. Y él nos ayudó mucho a contar también esa Cataluña, porque los tres pertenecen justo a esa Cataluña un poco que describimos con Rusiñol también, ¿no?, porque eran los tres muy libres, eran los tres, se reían, la frase de Dalí, ¿no?, de lo local o universal, la del plano, el nacionalismo es como un pedo, ¿no?, que solo gusta a quien se lo hace. Es decir, que eran ya personas, ¿no? La compañía no es con el Prusés ni con Rusiñol, que ha sido una compañía que ha atacado los nacionalismos, los ha atacado en cualquier momento y en cualquier época, y cualquiera, ¿no? En la época pues, que había la dictadura, pues eran unos temas, ahora son otros, ¿no? Y también lo que decías, ¿no?, yo creo que también en nosotros, en la compañía, hay como... quizá no sabríamos hacer de otra forma lo que estamos haciendo también, ¿no? Hay ya como una deformación profesional de buscar esos temas, ¿no? Estábamos preparando hace mucho tiempo, ¿no?, un tipo documental ficción que se llamaba La Ruta del Salmón, ¿no?, por el hecho de ir siempre a la contra, y que era la compañía que decidía pues hacer una obra de teatro. Decíamos, pues bueno, ahora a partir de ahora, oye, dejémonos de complicarnos la vida, vayamos a coger un Chekhov, una obra de esas que siempre nos ha hecho ilusión, y vayamos a enseñar la obra, ¿no? Y al final acabamos haciendo pues esa obra a nuestra manera y nos aparecían otra vez, ¿no?, pues los problemas y tal. ¿Por qué? Porque yo creo que también eso, de alguna forma, pues hay esa parte más incómoda, pero también hay una parte muy gratificante, ¿no?, que nos divierte muchísimo y que es catártica para el público, pero también, evidentemente, para nosotros. Y aparte que es una de las funciones del cómico, que eso se nos olvida, ¿eh? Las funciones del cómico es ser un poco el espejo de la sociedad, a veces lúdico, a veces cruel y a veces, no sé, pero es decir, la comedia nunca es un problema político, es porque el teatro es el espejo de la sociedad, es la sociedad que se escandaliza ella misma de lo que ve en el escenario, ¿no? Esto es nosotros que somos como medio brujos, que lo hacemos encima de un altar, de un escenario, que es un altar, y allí oficiamos el tema. Y oiga, señores, pues es parecido a los curas, lo que pasa es que ellos lo hacen muy en serio, nosotros también, pero para que vean lo que hace la sociedad, ¿no? Y eso es una de las cosas del cómico, ¿no? Es decir, entretener, divertir, pero si se puede hacer dudar o reflexionar o iluminar esas partes de la sociedad que la gente pues no las contempla, pues mejor, ¿no? Que uno salga dudando de un tema que ha ido a ver Joe Glass y le han planteado y que dude, pues bueno, ya hemos conseguido algo.
y evidentemente entretener y hacer reír y todo esto. Yo no quiero decir que el otro teatro de Boulevard, cabaret, todo eso sea no, es estupendo, ¿no? Pero es uno de los elementos importantes de la comedia de Aristófanes, de los que seguimos la senda aristofánica. Aurelia, no sé si había pedido antes la palabra. Aurelia, ¿has pedido antes la palabra? Yo sí quería hablar. Sí, Javier, he visto que Sí. se quita el micro, pero sí, ahora primero Sí. Aurelia y luego Javier. Bueno, yo de verdad que os tengo que decir, ya soy mayor, pero siempre que habéis venido a Molina, yo he visto vuestras obras y siempre me ha maravillado, porque Gracias. yo creo que el humor es difícil de interpretar de la manera que vosotros lo hacéis, porque El humor es una cosa muy seria. toquéis temas muy profundos y le ponéis ese tono de humor que yo después me salgo dándole vueltas. ¿Cómo han podido darle la vuelta, tocarlo desde tantos puntos con el humor, pero tan profundo? A mí me encanta siempre. Bueno, el sábado cuando salimos, el grupo de amigas que siempre vamos, salimos encantadas. Y además salimos dándole vueltas porque nos dejasteis todavía dándole vueltas a palabras que tenían más significado del que aparentaban. Y entonces lo comentábamos. Esto que han dicho, pero esto también es por esto, ¿no? Y bueno, maravilloso. Yo creo, siempre he sabido que vosotros os concentrabais en un terreno, como lo has explicado, en una casa. Y yo creo que eso es muy difícil porque a un grupo no, pero vosotros yo creo que es que formáis equipo. Y el equipo se engrandece conviviendo y por eso sois capaz de hacer lo que hacéis, ¿eh? Pienso yo, desde mi punto de vista, porque es muy complicado llegar a una coordinación de esa manera que vosotros lo hacéis, porque no es una obra estructurada donde cada uno tiene un papel y de ahí no, es que estáis continuamente moviéndose, continuamente entrelazándose. Y bueno, estoy jubilada, he sido maestra y hemos hecho teatro para niños y me ha gustado siempre mucho, pero poder transmitir eso, poder transmitirle a los demás de esa manera que vosotros lo hacéis, yo digo que es muy complicado y cómo la gente realmente salimos entendiendo perfectamente lo que habéis dicho, incluso nos enriquecéis tanto que bueno, hablabais, claro, de lo concreto, pero yo salía aplicándomelo a más cosas, es decir, mucho más abierto el significado de lo que transmitéis, no sé, unas situaciones que perfectamente puedes encajarla, bueno, lo habéis dicho por ahí, puedes encajarla con lo que nos está pasando aquí, con los políticos o gente, porque si estás en un grupo siempre está él es el que mejor lo hace, el que mejor lo dice. Es decir, a mí personalmente me sirvió mucho y daros las gracias porque cada vez que venís yo aprendo un montón. Muy amable, gracias a usted. Es fantástico. Aquí hay... el ensayar en el campo también hay contrapartidas, ¿eh? Hay actores que son muy urbanitas y no se adaptan, digo, ya con la cosa más pragmática, ¿no? Pero sí que se consigue, con estas horas que pasamos, sí que se consigue una especie de ¿cómo se llama? De empatía, bueno, ahora no me sale la palabra, ¿no? Que a veces al ensayar tanto, al estar siempre tan metidos en el tema, a veces con la mirada, con un no sé qué, ya entiendes, ¿no? Ya entiendes el otro, ¿no? Y luego, pues adaptarte también a una cierta disciplina, ¿eh? Es decir, y a un cierto sufrimiento, ¿eh? Porque las cosas no salen por ciencia infusa. Es decir, es una cosa que los actores, actrices, me imagino que lo saben, ¿no? Si no hay un poco de sufrimiento para alcanzar un objetivo, la facilidad está bien, ¿no? Pero luego se queda ahí, ¿no? Se queda como una especie de promesa, ¿no?
No. En cambio, si uno sufre, tiene que esforzarse para... Y eso lo decía Dalí, ¿no? Decía, a mí me gusta un vegetal, porque él se ponía, él tenía el método inquisitorial, se sometía a ese método para pintar, y entonces él decía que hay un vegetal que nace entre las rocas. Entonces, para abrirse necesita una elasticidad, una fuerza enorme, y al hacer esto le salen unos colores preciosos, que es que Dalí alucinado por ese método inquisitorial. Y un poco de sufrimiento y de sudar la gota gorda va bien, ¿no? Porque no hay nada que venga por ciencia infusa, ¿no? Bueno, usted lo sabe, que es maestra, ¿no? Es decir, que las cosas hay que cocinarlas, ¿no? Javier, ahora sí, tu turno. Bueno, hola, Dolores, Ramón, nos conocimos la última vez que viniste, que fuéramos con Vicenta, no sé si os acordáis. Bueno, yo creo que indiscutiblemente primero felicitaros, porque creo que nadie puede negar en este país que lleváis 40 años metidos en charcos, es decir, y que en este sentido la censura nunca ha estado en vuestro... es decir, que siempre habéis tenido la valentía para hablar de todo y de todos. A mí me interesa una cosa mucho en vuestro trabajo, porque yo también doy clase de dirección y también damos creación, y muchas veces creación es decir, tenéis una idea, intentar desarrollarla, se acabó, no tenéis texto, estáis desnudos y ahora tenéis que desarrollarla. Pero a mí me interesa mucho vuestro trabajo y quería preguntaros cómo asociáis ideas, porque yo veo siempre que no vais directos hacia algo, sino buscáis distintas metáforas donde meteros para poder hablar desde distintos sitios a algo que va más allá. Yo me acuerdo que me comentaste cuando estuvimos cenando, dices, sí, queremos hablar del proceso, porque estabas hasta las narices de todas las cosas que hay. Dice, pero tengo que tener una idea, teníamos que tener una idea desde dónde hablar. Y ya me comentaste que estaba con la idea de Ruiseñol, pero es que cuando voy a verlo digo, bueno, van a hablar de Ruiseñol, tal y cual. No, ahora me metéis en realidad Ruiseñol no aparece, es un personaje que trabaja en un museo, ¿no? Que también representa un poco, que es muy inteligente, el buen seni que hablan los catalanes, ¿no? Parece que el único que tiene buen seni es precisamente este señor. Pero bueno, él se transforma en Ruiseñor, que a su vez... Es decir, ¿cómo llegáis a asociar esas ideas que hacen que nos descoloquemos o que nos descoloquéis normalmente, o al espectador, quiero decir, que lo descolocáis, lo ponéis en otra situación, a través de la cual habláis del tema que es principal? ¿Cómo llegáis a hilvanar todo este juego tan inteligente de asociar ideas y hacer que vayamos conectando hacia, no desde el lugar frontal, que muchas veces cuando llegamos es desde el lugar frontal, vamos al lugar común, vamos al cliché, al lugar común, sino vosotros siempre buscáis algo alrededor que hacéis que sorprenda a la gente, lo descoloque y luego lo lleváis precisamente desde ahí a ese terreno. Sí, hombre, una cosa son muchas horas, eso sí, muchas horas de darle vueltas, pero empezar siempre alejándote mucho, ¿no? Es decir, de justo lo que decías, del cliché, la primera idea más común donde nosotros vamos a parar, es donde iríamos a parar en general, pues irte alejando de esa idea, ¿no? Para volver a ella, pero ya con otra forma. Es decir, desde, por ejemplo, ¿no? Lo del catalán desnudo, para ir a cosas concretas, ¿no? Pues teníamos la idea, evidentemente, de que pues todos los nacionalismos, todos los populismos acaban siendo humo, ¿no? Es vendo humo. Entonces ya había una idea del humo. Primero, pues era una escena mucho más realista. Cuando se nos convierte en una escena muy realista, que a veces es necesaria como cimiento, como estructura, para alejarnos absolutamente de esa forma realista y mirar cómo podemos contar aquello. Nosotros siempre, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos contar eso? Primero, para que se entienda, importantísimo. Después, contarlo de tal manera que no sea literario, que tú viéndolo entiendas. Por ejemplo, el discurso que hace el catalán desnudo es contar
que va desnudo, sin embargo, él no se da cuenta, todos conocemos más o menos el cuento, sea por los cuentos del emperador o con de Lucanor, es decir, que aparece pues la idea realista de ese hombre burgués, bien asentado, con unas comodidades y que busca un lugar en el mundo y le aparece el nacionalismo y dice, ahí voy a ser yo, ahí me voy a inmortalizar y a hacer algo importante. Eso sería la escena realista. ¿Cómo contar eso, no? Y además, pasándole, pues evidentemente siempre teniendo mucho en cuenta el humor, ¿no? Que no es que nuestras escenas empiecen con la idea de vamos a hacer una escena divertida. Normalmente empezamos más para saber cómo contar lo que queremos contar y alejarnos de ese lenguaje realista, muy literario, y buscar esas imágenes que nos ayudan, que cuentan mucho más, ¿no? Y darle después esa vuelta de la poesía, de la metáfora, que le da la belleza, ¿no? También porque buscamos siempre de alguna manera cómo contar lo que contamos. Decíamos, en la escena final de Zenith aparecían las basuras. Decíamos que aparezca la mierda, pero de una forma bella, porque ya vemos que es mierda, no es necesario, es una opción nuestra estética, es decir, que no es ni la única ni la mejor, pero es la nuestra, ¿no? Entonces, un poco es esa idea primera que aparece, que te acerca mucho al tema, alejarte muchísimo, dar casi la vuelta entera para llegar otra vez donde partiste, pero con otro equipaje, ¿no? Y que ese equipaje ya sería, pues, el embellecimiento, ¿no? Y la poesía, la metáfora, que te cuenta mucho más rápido que un texto. Por ejemplo, claro, Shakespeare, ¿dónde tiene la belleza? Ya lo tiene en las palabras, en la poesía. La poesía ya es eso. Entonces ahí es otra manera, ¿no? Pero sigue siendo belleza, sigue siendo, ¿no? La palabra de Lope de Vega, te emocionas, ¿no? No es un panfleto, no es sino que hay ese... lo hacen con la palabra, nosotros lo hacemos muchas veces, pues eso, ¿no? Con la imagen, con... Sí, también eso de asociar ideas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo pragmático, ¿no? De cuando hacíamos Columbi Lapsus, que era sobre la vida de Juan Pablo I, el Papa Breve, el que dicen que fue envenenado, ¿no? Empezamos improvisando, ¿no? Y nos llamaba la atención que un lugar tan santo como el Vaticano estuviera lleno de gente armada, ¿no? Y empezábamos, por ejemplo, improvisaciones de guardaespaldas, ¿no? Sin tocar al Papa, improvisaciones de guardaespaldas en su vida cotidiana, ¿no? Y me acuerdo de una improvisación de un guardaespaldas en el desayuno. Bueno, me voy que tengo guardia en la escalinata Bernini. Y estaba desayunando y el niño iba a la escuela y papá, ¿me puedes lograr un autógrafo del Papa? Hombre, la mujer, hombre, no seas así. Y bueno, pues aquel pobre guardaespaldas, bueno, ya le pediré, estaba allí, se va a la escalinata Bernini, pasa al Papa, no se atreve, no sé qué, no sé cuántos. Empezamos así, es decir, luego estaba lleno de guardaespaldas, cuando hicimos el espectáculo estaba lleno de guardaespaldas, estaba la mafia, pero no atacamos al Papa, ¿no? Sino el círculo es muy grande, ¿no? Y la ópera también estaba. Luego, al verlo, lo asoció con Rossini, ¿no? Con la música de Rossini, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de Albert, que Albert siempre decía que él ha aprendido más de Beethoven que de Shakespeare, porque él siempre decía que le gustaba más ser director de orquesta, que claro, nosotros no le hubiera gustado hacer el Columbi Lapsus era un espectáculo para hacer con un sexteto de cuerda y enlacer como la Carmen que hizo Peter Brook, ¿no? Y luego él lo asoció con Rossini, porque uno de esos guardaespaldas en una improvisación le gustaba la ópera y cantaba. Y todo eso lo vamos aprovechando y vamos haciendo a ver si nos liga, si nos cuadra. Hostia, y se va haciendo, ¿no? Se van montando esas escenas, ¿no? Pero nunca se ataca directamente al tema principal, sino siempre a través
una mujer de la limpieza en el despacho del Papa, que encuentra una zapatilla y se la roba, se la lleva. Y a partir de ahí se van montando esas historias, ¿no? Ha quedado claro más o menos, ¿no? Es decir, nunca se ataca el tema, sino siempre por... luego ya se hace diana, ¿no? Pero siempre por amplitud, ¿no? Amplitud. Alfredo. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque el humor es algo inherente a la historia, al recorrido de Joglars. Como decís vosotros, es el vaso de agua que hace tragar la pastilla, ¿no? Es un discurso absolutamente de una realidad trágica, pues el humor hace que se abran las ventanas y que llegue absolutamente al espectador. Y luego, como decía Aurelia, te partes de risa y cuando llegas a tu casa dices, joder, qué mala leche tenía esto, y es lo que te permite pensar. Decís que no habéis inventado nada, pero para toda una generación habéis sido de 50 y tantos, habéis sido inspiración, porque los que peinamos canas y tuvimos suerte, yo los primeros espectáculos que vi de Joglars fueron los primeros tuyos, Ramón, fueron Teledeum y Virtuosos de Fontainebleau. Sí, yo soy de Teledeum, sí, yo empecé allí. Y los hemos visto en el Romea de Murcia y en Villa de Molina y bueno, cuando salía un señor explicando en nombre del representante de la Iglesia Católica diciendo que para acercarse al público norteamericano se estaba estudiando dar la hostia con ketchup, eso es lo más hilarante que yo he oído en mi vida. En ese momento te atrapa y te marca a toda una generación que hemos entendido que el humor es una herramienta súper útil. Tengo un par de preguntas que tampoco son muy trascendentales, pero una que cuando Teledeum, recordamos que Teledeum, no me dejéis mentir, de pronto había colas de monjas rezando en la puerta y amenazas de bomba en los teatros, ¿no? Sí, sí. Eso desde dentro, primera pregunta, ¿cómo se vivía? ¿Se vive de pronto como una ocasión, porque también puede ser publicitariamente, puede ser un recurso, o de pronto cómo se vivía? ¿Era agobiante? Porque yo tenía 15 años y a mí me llamaba mucho la atención. Había visto Teledeum y de pronto me sorprendía mucho, ¿no? ¿Cómo se vivía desde dentro esa absoluta revolución que significó Teledeum? Porque, claro, tocaba el tema de la religión y era un punto joven. Y luego, dentro, fuera del humor, tuve la oportunidad de ver la Etius, ¿no? Y que era un espectáculo que no usaba, no sé si es una isla dentro de la producción de Joglars, que no utilizaba el humor, era otro tipo de espectáculo. Y bueno, si era una curiosidad, tuve la ocasión de verlo en el segundo montaje que salió de gira, el anterior no. El Bye Bye Beethoven, sí. Sí, sí. Entonces, nada, esas eran un par de preguntas por charlar un poquito. Y daros las gracias siempre. Las gracias. Pues, sinceramente, Alfredo, yo lo viví de una manera, es que no me enteraba, muy divertida. Y realmente, pues, apuñalaron a un compañero nuestro, a Jaume Cullell. El del ketchup. El del ketchup, precisamente. Lo apuñalaron en Madrid, un grupo fascista, guerrilleros de Cristo Rey, creo que eran. Lo apuñalaron de lo que es las nalgas hasta las pantorrillas. Y tuvimos que suspender la función durante 15 días. Había amenazas de muerte, amenazas de bomba, misas de desagravio. Llegábamos, por ejemplo, a Valladolid o Salamanca, teníamos que parar los camiones, la furgoneta, no podíamos entrar, teníamos que ir a aparcar a los paradores nacionales o en sitios donde había los bomberos para que no nos vieran. Era una época, la primera España democrática, el primer gobierno de Felipe González, y aquello fue
claro, yo empecé a hacer teatro allí y pensé, joder, el teatro sí que tiene fuerza, porque nos caían de todos lados, ¿no? Yo me acuerdo en Valencia que salió un libro hace poco que habían condenado a muerte a Albert y lo querían llevar a cabo, pero que en la última reunión dije, nosotros somos cristianos, los que iban a, creo que era Fuerza Nueva, somos cristianos y tenemos que respetar la vida, pero a nosotros nos querían dar una paliza. Y hubo un periódico que puso el hotel donde nos hospedábamos. Las ratas del Joglars se esconden en tal sitio. Íbamos yo me acuerdo que íbamos en apartamentos y había un frontón y jugábamos a frontón. Yo iba siempre con una raqueta de tenis como arma por sí. Pero no nos pasó nada. Nos aflojaban los tornillos de las ruedas de la furgoneta para a ver si en la autopista. No nos pasó nada. En Alicante, en Virtuosos de Fontainebleau, nos quemaron el camión y llevábamos un gallo, periquito, porque hacíamos una tortilla a la francesa con el gallo y con el escudo nacional y yo me encargaba del gallo. Yo era y yo descubrí que habían quemado el camión porque iba a llevarle agua y comida en la parte trasera, en el paseo marítimo de Alicante. Y bueno, pues que me llevé una bronca porque vinieron periodistas y claro, me vieron a mí allí y dijeron, ¿usted es del Joglars? Sí, soy del Joglars. Póngase aquí delante del camión que estaba toda la cabina quemada y yo salí riendo, aquello que haces las fotos que haces ya por tic, mecánico, así riendo. Y el técnico me dijo, ¿de qué te rías, capullo? Como si aquello fuera una fiesta, ¿no? Pero no te lo juro, y yo creo que quizá algunos sí, Jaume Cullell sí, porque recibió las puñaladas y luego hizo un libro. Éramos jóvenes, muy jóvenes, y no éramos muy conscientes de aquello que nos pasó. No éramos conscientes. Y no nos pasó nada. Bueno, a Jaume sí, le apuñalaron. Y ahora me doy cuenta un poco de esa cosa de la cosa insensata, ¿no? La cosa insensata de la juventud. Que también en un actor es muy bueno esto, ¿no? Cuando yo era joven me decía, Chaplin, Chaplin, me lo meriendo. Y esa insensatez te daba bríos para afrontar lo que fuera, ¿no? Cuando te vas haciendo mayor, cada vez vas menguando más y dices, madre mía, qué gilipollas. Es cojonudo esto, cuando eres joven, no. Laurence Olivier, sí, ¿qué me tiene? Hostia, y cuando te vas haciendo un poco mayor, vas viendo y vale más no acordarte de esto, ¿no? Pero ya te digo, en el caso de Teledeum, no era consciente realmente de la movida esta. En cuanto al Bye Bye Beethoven, es cierto que había un crítico que me acuerdo que hizo su crítica, que decía que el público había venido y que hacía verdaderos esfuerzos para reírse, pero no había manera. No había manera. Bueno, es el espectáculo de la civilización del Bye Bye Beethoven, que se va al carajo, y de Beethoven, porque creo que la Quinta Sinfonía era el disco más vendido, aún más que los Beatles. Y por eso se llamaba Bye Bye Beethoven, porque significaba el fin de una civilización y entraba el bicho aquel, el Laetius. Y es verdad, no había... Pero plásticamente fue un espectáculo precioso, porque había luz arriba, abajo, era unas placas de metraquilato que las montábamos y desmontábamos nosotros, me acuerdo perfectamente, porque hacíamos el método Stanislavski integral, que era montar, actuar, desmontar y así, y pocas hostias, es decir, eso, poco glamour había, ¿no? Íbamos con los guantes y los chándal, actuábamos allí un momento, pero ya todo el rato a cargar 2 trailers que llevábamos y carretera y manta, ¿no? Era así, era así. Y no sé, fue un momento quizá... hubo gente que salió un poco como
como pesimista, ¿no? del espectáculo. Quizás sí, quizás. Pero bueno, al verlo lo marco así, ¿no? De esta manera. Muchas gracias. A ti, a ti. Sí, Jesús. Bueno, Jesús no es Jesús, pero... Soy Fini, Ramón, Fini Oliva, no sé si... ¡Hombre, claro! Sí. ¡Hola! Aquí, bueno, me he incorporado tarde, pero nada, yo decir... Espera, que no te oigo. Ay, no, se te ha ido el no. micro. El micro se ha vuelto a apagar. No, ya está, ya está. Ya te oigo. Sí. Bueno, pues nada, hola Ramón, que encantada siempre de que vengáis por aquí, por supuesto que enhorabuena siempre también, y que como decía Jesús, eso de elegir personajes singulares, pues sí, tiene que ser así, porque desde luego vosotros sois singulares. Y singulares también en el sentido, cuando decía, como tú comentabas, de gente trabajadora más no poder, es que eso es algo también evidente, ¿no? La gente a lo mejor puede entender que cómo salen algunas cosas, pero una cosa es también partir de concebir el teatro, por un lado, como un juego, ¿no? En el que hay que reír, hacer reír y pasarlo bien, eso es fundamental, por supuesto que se entienda, como decías. Y por supuesto el tema de trabajo. Yo creo que por supuesto también por el maestro que habéis tenido, ¿no? Boadella, que desde luego es una persona, claro, que la ves y es que está siempre, como digo yo, en plena ebullición. Sí. Y vosotros es eso, ¿no? Como una cafetera a punto de salir. A mí esa imagen me sirve para verlo. Y eso mismo es lo que transmitís vosotros, al menos para mí. Y vamos, y eso. Sí. Y encantada de que vengáis por aquí. Nosotros más. Estupendo, pues entramos en la recta final, ya si hay alguna otra pregunta. José Antonio. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias a los dos porque estoy disfrutando mucho el foro de hoy. Y antes estabais hablando del poder un poco desengrasante del humor y esa forma de colocar temas que son hirientes en un momento determinado para la sociedad o para el poder. Y quería preguntaros en los últimos tiempos, ¿cómo es la recepción de vuestra obra en Cataluña? Porque entiendo que fuera de Cataluña, con el tema nación en general, con el tema, cuando se aborda algún tema de Cataluña, ¿no? Pues es como más, puede ser un poco más complaciente, ¿no? Y antes comentabais que me ha encantado, que lo ha dicho Dolores, el tema de, que creo que era una cita de Dalí, ¿no? De lo ultra local es lo universal, porque es que eso de repente me ha recordado porque de repente empatizo con películas coreanas rarísimas que de repente, ¿no? O sea, cuando tocas hueso, cuando un creador, ¿no? Toca hueso de algo, pues eso tiene una capacidad comunicativa brutal. Aquí en Murcia, que yo recuerde, que precisamente fue un cómico que tampoco era murciano, Leo Bassi, hace muchos años, que vino a tratar un tema de la corrupción política del PP y, bueno, ni siquiera pudo hacer la obra porque se le censuró directamente del festival. Y sí que es cierto que ese ultra local tiene un mérito lo que hacéis increíble, porque eso quien lo hace pues también lo sufre. Y luego otra cuestión que me interesaba mucho es saber en este momento tan crítico para las artes en vivo y, bueno, y para muchísimos sectores, ¿cómo lo vivís vosotros? Porque, ¿o qué afectación tiene para una compañía tan histórica y tan potente como la vuestra? Muchas gracias. Bueno, hombre, lo que es en cuanto a la primera, lo del público, es cierto que lo que decías, ¿no? Que fuera de Cataluña, quizá la diferencia mayor entre Cataluña y fuera es que en Cataluña hacemos pocos bolos. Porque, claro, hay una parte muy importante de Cataluña que, como nosotros somos catalanes, ¿no? Es catalán no quien decide, ¿no? Quién es buen catalán o mal catalán, ¿no? Somos todos los que pagamos los impuestos juntos con derechos y obligaciones y no más que eso, ¿no? Entonces, hay muchos que nosotros el primer bolo que hicimos ahí en Cardedeu, hemos hecho 3, Cardedeu, Hospitalet
Tarragona. Ahí en Cardedeu. Canovelles. Y realmente fue catártico, porque era la sensación quizá de que de repente había complicidad con quien estaba sentado a tu lado, pudiéndose reír de algo que estaba ahí, que todos callamos. Es decir, que lo que ha pasado en Cataluña es que de alguna manera, mientras has estado callado, no pasa nada, que es lo que pasa siempre cuando hay, pues eso, ¿no? Que cuando te callas y te quedas, pues no es que no puedas pensar lo que quieras, mientras te lo calles puedes pensar lo que te dé la gana. A la que tú eres una persona además pública y expones lo que piensas y no va de acuerdo con lo oficial, pues, y en este caso Cataluña los bolos han sido muy catárticos, porque claro, de repente es algo que te permite reírte de algo que cada día es más serio, es decir, que de alguna forma se añade también un plus, ¿no? a los que vienen a vernos. Lo que pasa que, claro, ahí hay pocos bolos, ¿no? Hay poca demanda. Y nosotros encantados también de poder, yo creo que sería una obra muy buena además para estar ahí en temporada, porque, bueno, lo que decía antes, ¿no? Yo creo que también tanto la gente que es afín o no afín, pero debemos entender, ¿no? Que lo que no es normal es que se normalice, que lo que incomoda pues es mejor que no esté, y un poco va enlazado con lo que está pasando ahora, con la segunda pregunta, ¿no? Cuando una sociedad considera que es mejor que lo que incomoda, que lo que hiere, que ataca las sensibilidades, ¿no? Ahora, ¿no? Cuando las sensibilidades pueden ser, pues llegará a ser la sensibilidad del, pues yo qué sé, del plato, del cuchillo, lo que decíamos, ¿no? Ahora haces una obra sobre, yo qué sé, sobre fontaneros y pueden aparecer los fontaneros, la asociación de fontaneros pidiéndote razones por qué has hecho aquello. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es considerando a la sociedad adulta en tanto que cada uno decide o no ir a ver un espectáculo o no, y esa sociedad adulta, individualmente adulta, pues si va a haber algo que le afecta o no, puede decidir qué hace y cómo gestiona eso, ¿no? Si no, yo creo que lo que estamos es convirtiendo a una sociedad en un parque infantil donde quizá los niños sean más capaces, ¿no? de asumir esa ofensa, ese toque a su sensibilidad que los adultos, que de alguna forma nosotros ya en VIP, un espectáculo, ya tocamos ese niño, ¿no? Que de tan protegerlo acaba siendo pues un tirano. Y pasa que si no nos permitimos, ¿no? Pues vivir la realidad y considerándonos que todo puede estar ahí en el arte, por ejemplo, ¿no? Que no, el arte no puede ser moral. Si al arte le ponemos la moral, le ponemos la religión. Y entonces lo que estamos es convirtiendo lo que es pues un acto de libertad para hacer tambalear justo todos los dogmas en algo dogmático. Entonces, si convertimos el arte en una religión, si antes en nombre de las religiones sea la cristiana, la musulmana, y ahora en nombre de esa moral, de la sensibilidad, ¿no? de los sentimientos, pues le estamos dando un mal papel al arte, ¿no? Y al pensamiento y a la libertad. Yo creo que es un momento delicado porque hay algo que ha cambiado, yo creo que ha sido las redes. Es decir, han dado voz ha habido unos linchamientos grandes, han creado y han metido a gente y artistas al ostracismo total, con el consentimiento social, porque de alguna forma ahí todos somos responsables, ¿no? Hay miedo, por ejemplo, hay muchos conferenciantes, hay muchos artistas que, por ejemplo, tienen miedo a ir según a qué universidad a exponer algo para que no vayan a las redes, que es la quema de brujas, ¿no? Entonces, claro, que ha existido siempre la censura, que ha existido siempre, pues lo que decíamos, ¿no? La religión dentro del arte en cuanto a dogmas, pero claro, ahora hay la agresividad de las redes que multiplica rápidamente, ¿no? Y a uno le acosan con una etiqueta que es tan fácil. Actualmente poner etiquetas no existe si no tienes etiqueta, porque lo que incomoda es que no te puedan colocar en un sitio o en otro, ¿no? Entonces,
lo que decíamos, la libertad de expresión, ahora no me acuerdo qué escritor lo decía, ¿no? Empieza para respetar el argumento más contrario a ti. En ese momento respetar que lo pueda decir. Es decir, y en cambio se está implantando lo contrario, ¿no? Que sea tú puedes pensar lo que quieras, lo que pasa, lo que tú no puedes hacer es obligar a que todo el mundo piense de esa forma, y si no piensas de esa forma, ya eres el señalado, ¿no? Al arte yo creo que ahora tenemos que darle los artistas voz a eso, voz a no dejarnos, aunque sea difícil, pues no dejarnos acojonar por eso, ¿no? Dentro del, pues hacer un poco también, como se ha hecho siempre, ¿no? El gato y el ratón, saber contarlo de tal forma que bueno, lo sirvas de tal forma que a quien se lo ha servido se lo ha comido, ¿no? Muy bien, pues yo creo que casi que hemos llegado al final. No sé si ha quedado alguna pregunta pendiente. ¿Había alguna pregunta más? No, pues si os parece bien, son las 9:30 y vamos a concluir el encuentro. Daros las gracias, Ramón y Dolors, muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros, por compartir vuestros procesos creativos y compartir el alma de vuestra trayectoria y el alma de esta maravillosa obra. Es todo un privilegio para nosotros. Dar las gracias al Teatro Villa de Molina nuevamente por esta maravillosa iniciativa, esta posibilidad de crear estos espacios de encuentro tan importantes y tan básicos para los creadores y los artistas. A Juan Francisco y por supuesto a todos los asistentes por estar aquí con nosotros, por vuestra participación, por vuestra presencia. Y pues nada, no sé si Juan Francisco quiere cerrar el encuentro. No, bueno, suscribo tus palabras y también quiero dar las gracias, como dije al principio, a la Asociación de Dramaturgos y a la Asociación de Directores de Escena por haber impulsado estos encuentros y desde luego muy especialmente a Ramón y a Dolors porque doblemente por lo que nos trajeron el sábado y por este rato que hemos pasado con ellos. Así que muchas gracias a todos. Vamos, encantados y muchos besos a todos y hasta pronto. Y hasta pronto, que será buena señal. Muchas gracias por todo. Adiós, chicos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muchas gracias otra. a todos. Chao. Hasta la próxima. Chao.